En este video encontrará las respuestas a todos los párrafos del estudio de este fin de semana, 24 al 30 de julio. Amigos hermanos, les saludamos. Sean bienvenidos a su canal. Comentemos en la reunión. Gracias por acompañarnos. Queremos saludarlos y vamos entonces a comenzar. Para esta semana, el artículo 22 titulado Siga andando por el camino de la santidad. Isaías 35:8. Habrá una senda o un camino allí, sí, un camino llamado Camino de la Santidad. Jehová llamó camino de la santidad al camino simbólico que salía de Babilonia e iba a Israel. Pregunta: ¿ha preparado Dios también un camino para sus siervos en tiempos modernos? Sí. Desde 1919 millones han salido de Babilonia la Grande y han comenzado a andar por el camino de la santidad. Todos debemos mantenernos en él hasta llegar al destino final. Antes de continuar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal y eso nos apoya bastante. Vamos a pasar entonces al párrafo 1 y 2. ¿Qué decisión importante tuvieron que tomar los judíos que vivían en Babilonia? Tenemos aquí la lectura de Esdras 1, 2 al 4 que recientemente hemos visto en la lectura semanal y dice: Esto dice el rey de Ciro de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén, que está en Judá. Aquellos de ustedes que formen parte de su pueblo, que su Dios esté con ellos y que suban a Jerusalén, que está en Judá. Reconstruyan la casa de Jehová, el Dios de Israel. Él es el Dios verdadero cuya casa estaba en Jerusalén. A cualquiera que esté residiendo como extranjero, sea donde sea, que sus vecinos lo ayuden, que le den oro, plata, bienes, ganado, además de ofrendas voluntarias que quieran hacer para la casa del Dios verdadero que estaba en Jerusalén. Así que la decisión importante era salir de Babilonia o quedarse allí. Una de esas dos. Para algunos esto sería una decisión difícil. ¿Por qué? Porque algunos ya eran de edad avanzada para hacer aquel viaje tan largo y difícil. Y la mayoría de los judíos habían nacido en Babilonia, así que ese era el lugar único que ellos conocían. Para ellos, el tema de Israel, el tema de la ciudad de Jerusalén, era solamente una historia de sus antepasados. Por otro lado, parece que algunos se habían hecho ricos, habían prosperado económicamente en Babilonia. Por tal razón, la idea de volver o de regresar a Jerusalén no era una idea tan atractiva porque implicaba dejar comodidades y negocios para establecerse en una tierra desconocida. Párrafo 3. ¿Qué bendición le esperaba a los judíos que volvieran a Israel? Esta era una bendición sin precedentes, una bendición que no tenía precio. Ver por ellos mismos la adoración verdadera restaurada y ser pioneros en esa restauración. Esto superaba por mucho cualquier sacrificio que tuvieran que hacer. En Babilonia, imagínese, habían más de 50 templos paganos, pero no había ningún templo para Jehová. Tampoco había ningún altar ni sacerdocio organizado. Los israelitas no podían ofrecer los sacrificios que establecía la ley de Moisés. Y además, quienes respetaban a Jehová y sus normas eran tan solo un puñado en comparación con todos los que adoraban a dioses paganos en Babilonia. Párrafo 4. ¿Qué le prometió Jehová a los judíos? Dado que era un viaje de Babilonia a Israel que iba a durar 4 meses y no sería fácil, Dios le prometió a ellos que se encargaría de que el camino quedara libre de obstáculos. La profecía decía en Isaías 43 y 4, despejen el camino de Jehová, hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. Se tiene que allanar el terreno accidentado y convertir en llanura el terreno irregular.
Párrafo 5. ¿Cómo se llamaba el camino simbólico entre Babilonia e Israel? Respuesta. La Biblia dice el camino de la santidad y que el impuro no viajaría por él. Vamos a ver cómo este camino simbólico ha tenido una connotación, una aplicación en tiempos bíblicos y en tiempos modernos. Subtema: el camino de la santidad en el pasado y en el presente. Párrafo 6. ¿Por qué se dijo que este camino era santo? La palabra santo en hebreo es kadosh. Por eso cuando en Apocalipsis dice la Biblia que a Dios se le dice 3 veces santo, las criaturas celestiales le dicen santo, santo, santo. En hebreo, en el original dice kadosh, kadosh, kadosh. Es un punto muy importante. Ese es el idioma en el que se escribió, en el que se pronunció esta palabra, santo. Y es interesante que dice Dios es santo y Él quiere que sus siervos sean santos. ¿Por qué se dijo que este camino era santo? Porque en Israel no se permitiría que hubiera alguien impuro, alguien que se empeñara en llevar una vida inmoral, o que practicara idolatría o espiritismo, o cometiera otros pecados graves que claramente la ley de Moisés, los preceptos divinos establecían que no debía de hacerse. Así que nadie podía excusarse diciendo que no sabía, que no le habían dicho. Los judíos que volvieran tendrían que llegar a ser un pueblo kadosh, un pueblo santo, limpio, apartado del pecado para Dios. Párrafo 7. ¿Qué cambios tenían que hacer algunos judíos? De un ejemplo. Mire, la mayoría de los judíos habían nacido en Babilonia, y al parecer muchos se habían dejado influir por la manera de pensar y los valores morales de los babilonios. Se habían amoldado a la cultura de Babilonia. Y esto es triste. Sacerdotes, levitas y personas en general se habían casado con mujeres de Babilonia y hasta tenían hijos con ellas, quienes, es decir, estos hijos, ni podían hablar el idioma hebreo. Hoy, en tiempos modernos, esto podría parecer normal, hasta podría parecer muy extremista. ¿Por qué no podían casarse con mujeres de otro país? ¿Qué tenía de malo que no sabían hablar el idioma? Era el de los padres. Repito, hoy esto podría parecer normal, pero recordamos que la nación de Israel era una nación que no era como cualquier otra nación de la tierra, era una nación dedicada a Dios, apartada a Dios. Es decir, no eran cualquier pueblo, ellos tenían un compromiso, un pacto que cumplir, que respetar con Dios, ellos y los hijos. Y Dios se los dijo: no los escogí porque fueran la nación más numerosa de la tierra, sino porque Él tenía un propósito para ellos que, aunque al principio el comienzo había sido pequeño, su final llegaría a ser tan grande como las arenas del mar, menciona la profecía. Entonces, era un precepto que ellos debían de respetar, y por eso vimos en la lectura que había que despachar, sí, decía la Biblia, a las esposas babilonias junto con sus hijos. Recuerde que muchas de estas esposas o de estos babilonios, para ellos era normal la adoración de demonios, ofrecer a sus pequeños como ofrendas a demonios era normal para ellos, y por eso Dios puso un freno a este sincretismo religioso, a esta fusión de la fe de los israelitas con las creencias de los babilonios, porque esto iba a producir una fusión, que es lo que normalmente hoy se mira. Bueno, entonces vamos al 8. ¿Qué relación tiene con nosotros el camino de la santidad? Mire, ahora vamos a repasar cómo esto nos atañe a nosotros, este camino simbólico de la limpieza, de la pureza, de estar apartados del pecado. Es un camino de santidad.
Nosotros también estamos en ese camino de santidad, en cierto modo. ¿Por qué? Porque estamos adorando a Dios en un paraíso espiritual y en el futuro esto nos va a permitir disfrutar de bendiciones del reino. Por eso, sin importar si alguien se llama o cree que es de los ungidos o de las otras ovejas, todos, sin excepción, debemos permanecer en este camino. Juan 10:16, tengo otras ovejas que no son de este redil, también las tengo que llamar. Bueno, está bien, pero recuerde, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Ahí está. Entonces, sea de un rebaño o de otro, sus ovejas escuchan su voz y le siguen, es decir, le obedecen. Otro comentario. Desde 1919, millones de hombres, mujeres y niños han salido de Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, y han empezado a andar por este camino simbólico. A partir de 1919, millones de hombres, mujeres y niños han abandonado Babilonia la Grande y han empezado a andar por el camino de la santidad. Vemos allá a nuestros hermanos con los gramófonos, vehículos con autoparlantes, predicación en las calles con los exhibidores de nuestros predecesores, distribuyendo publicaciones y mensajes impresos y a través de audio. Y ahora en tiempos modernos, predicación con exhibidores modernos, con videos y predicación con literatura impresa. Como dijo alguien una vez, estas publicaciones son más que solo papel y tinta, imparten vida, imparten conocimiento, educación, la mejor educación que hoy ya no se enseña en los centros de estudio y es algo que apreciamos. Se prepara el camino. Vamos a ver o a escuchar la lectura de Isaías 57:14. Se dirá, construyan un camino, preparen el camino, quiten del camino de mi pueblo todos los obstáculos. ¿Cómo se preparó el camino de la santidad? Bueno, respuesta, Jehová se aseguró de que desaparecieran los obstáculos del camino. Recordamos que Esdras se había encomendado a Dios y no le pidió esta ayuda al rey, porque en el camino habían tanto animales salvajes como personas, bandidos, ladrones, asaltantes. Era un viaje muy peligroso, era un desierto. Además de las fieras, de los asaltantes, también imagínense el calor abrasador, las tormentas de arena, la falta de alimento y de agua en el desierto. Entonces eran muchos obstáculos, pero Dios se aseguró de que estos obstáculos desaparecieran. Bueno, ahora, ¿qué hay en tiempos modernos? Cientos de años antes de 1919, Dios empezó a utilizar a hombres devotos para despejar el camino. Tenemos como mención Isaías 43, que dice, la voz de alguien que grita en el desierto, despejen el camino de Jehová, hagan para nuestro Dios un camino recto por el desierto. Entonces, estos hombres, hicieron obras o trabajos espirituales en el camino para que más tarde, como un relevo, personas de buen corazón pudieran salir de Babilonia la Grande y entrar en el paraíso espiritual donde la adoración pura se había restaurado. 10 y 11. ¿Qué se logró con la impresión y la traducción de la Biblia? Bueno, al principio, para contextualizar, la Biblia se copiaba a mano. Puede imaginarse copiar el libro, la Biblia, que hoy tenemos, la Biblia gris, que nos tocara que copiarla a mano. Puede hacerse una idea de esa tarea tan monumental. Puede imaginarse cuánto se puede cansar una mano de escribir. Puede imaginarse si no hay, por así decirlo, para
como un corrector si uno se equivoca y tal vez no tenemos muy buena letra. Puede hacerse una idea de esa monumental tarea a mano. Y por eso dice había pocas copias de la Biblia y eran muy caras. Pero cuando se inventó la imprenta de tipos móviles, esto revolucionó. La Biblia se pudo producir y distribuir más fácilmente y por supuesto a un precio más asequible. Esto es en cuanto a la impresión. ¿Qué hay de la traducción? Nuevamente, el contexto. Durante siglos, la Biblia estuvo disponible solo en latín, un idioma que solo entendían las personas que estudiaban mucho, de otra clase social, generalmente los religiosos, quizás los reyes, etcétera, etcétera. Pero las personas del pueblo, el pueblo común, no, ellos no hablaban este idioma, era un idioma oscuro para ellos. Pero gracias a la traducción de la Biblia, más personas sí tuvieron la oportunidad de leer la Biblia y compararlo con lo que decían las iglesias. Recientemente vimos el ejemplo de William Tyndale, quien tuvo un final, ustedes ya saben, por parte de la Inquisición, de la iglesia, porque ellos eran acérrimos enemigos de que se diera esta información a las personas. Así que por muchos siglos hombres devotos ayudaron a despejar el camino para que las personas pudieran salir de Babilonia la Grande. Una base fundamental era la impresión y la traducción de las sagradas escrituras. 12 y 13. De un ejemplo que muestre cómo se pusieron al descubierto algunas ideas religiosas falsas en el siglo XIX. Bueno, allá por 1835, un hombre que temía a Dios y que se llamaba Henry Grew publicó un folleto sobre lo que pasa cuando uno muere. Es decir, él estudió la Biblia, sacó sus conclusiones y las puso en un folleto. A diferencia de lo que enseñaba la mayoría de las iglesias, él explicó con la Biblia que la inmortalidad es un regalo de Dios y que no nacemos con ella. Muchas ideas religiosas que contradecían los dogmas de la religión en aquel entonces. Generalmente, la religión no le gusta que sus miembros estudien por su cuenta, porque esto cuestiona, ¿sí?, los dogmas que ellos directa o indirectamente imponen sobre sus miembros. Es una amenaza para ellos. Y esto fue lo que hizo este hombre, Henry Grew. También se menciona a otro hombre, un hombre religioso llamado George Storrs, quien encontró ese folleto, sí, mientras iba viajando, y de esa manera hubo una réplica de su mensaje de Henry Grew. Entonces vemos cómo empezaron a ver eh, personas sinceras que estudiaban las escrituras, y esto fue como un efecto dominó, como una cadena, porque esto también influyó sobre el hermano Russell, Charles Taze Russell. Bueno, vamos a ver más sobre esto. A grandes rasgos no vamos a profundizar en el párrafo 14. ¿Cómo aprovecharon el hermano Russell y sus compañeros el trabajo que habían hecho otros? Bueno, menciona que para ese entonces ya había disponibles diccionarios, concordancias bíblicas y diferentes traducciones de la Biblia. Así que ellos podían consultar todas estas obras cuando estudiaban los temas. Planteaban un tema, bueno, oraban y consultaban todas las referencias, sí, como una concordancia, los textos bíblicos que hablaban de ese tema y sacaban sus conclusiones. También se beneficiaron de la investigación que había hecho Henry Grew, George Storrs y otros hombres de aquel tiempo. Entonces,
podemos ver cómo se estaba abriendo este camino de la santidad en aquel entonces. Estos hombres fueron pioneros, fueron precursores en el camino de la santidad. ¿Qué es un precursor? Literalmente un precursor es alguien que abre un camino. Puede imaginarse una gran montaña y ahí va a pasar una carretera. Deben llegar, por así decirlo, maquinaria pesada, equipo de trabajadores para abrir brecha, abrir camino. Esos son pioneros que abren y establecen un camino donde no había nada. Y eso fue lo que hicieron estos hombres que acabamos de mencionar. Y ahí está la imagen. Hombres devotos ayudaron a despejar el camino para que las personas pudieran salir de Babilonia la Grande. Para entender la Biblia, el hermano Russell y sus colaboradores o compañeros usaron ayudas que otros habían publicado antes. Y no es que entre todos se habían puesto por así de acuerdo y todo iba bien. Hubo uno que se llamaba Nelson Barbour, que él prácticamente era un anticristo. Él decía que el sacrificio de Cristo no tenía poder como para salvarnos del pecado y la muerte. Y esto fue algo que el hermano Russell dijo que discrepaba, que él no estaba de acuerdo con esa opinión, con esa interpretación. Así que cortaron relaciones comerciales y todo tipo. Entonces vemos que entre los que están ahí en esa mesa sí había un acuerdo, sí había más, por así decirlo, sintonía de lo que ellos estaban interpretando. 15. ¿Qué cosas importantes pasaron en 1919? Número 1. Babilonia la Grande, el imperio mundial de la religión falsa, dejó de controlar al pueblo de Dios. 2. Ese año, ahora lo entendemos, apareció en escena el esclavo fiel y prudente. Porque se pensaba, esto lo quiero mencionar, tan solo unos años atrás, antes del 2012, pensábamos, eso era lo que creíamos, que el esclavo fiel y prudente eran todos los ungidos o todos los participantes de los emblemas a nivel mundial. Pero digamos que en su congregación había un hermano o una hermana que participaba de los emblemas, se decía que él o ella eran el esclavo fiel y discreto. En tiempos del hermano Russell, la esposa de él pensaba que él, el hermano Russell, era el esclavo fiel y prudente. Así que durante años ese fue un misterio, hubo muchas interpretaciones y ahora, en el año 2012, se presentó una nueva actualización, por así decirlo, una nueva interpretación de cómo entendemos, de cómo comprendemos el tema del esclavo. Así que el hermano Russell no formó parte de ese esclavo según la actualización, según lo que se publicó en la revista del 2012. Es muy importante estar al tanto de que hubo diferentes entendimientos en cuanto a este tema. Entonces, lo que actualmente pensamos, creemos, enseñamos o se nos ha enseñado es que el esclavo fue nombrado en 1919, es decir, el hermano Rutherford y sus colaboradores, cuando ellos estuvieron en prisión y luego se les puso en libertad y siguieron predicando, encabezando la predicación. Repito, ese es el entendimiento actualizado. Y bueno, desde 1919 hasta la fecha hubo, por así decirlo, algunos grupos, podríamos enumerar unos 4, quizás 5 grupos de hermanos que han formado el esclavo fiel y prudente, diferentes generaciones, por así decirlo, de hermanos. Aparecen algunas fotografías en nuestras publicaciones, el hermano Rutherford con sus colaboradores, luego él falleció y de ahí apareció el hermano Nor, luego él falleció y apareció el hermano Henschel con el hermano Franz, y eran como 12 y ellos aparecen en el libro Proclamadores, pero hubo un momento en que hubo como unos 20 hermanos, solo aparece el listado de ellos en revistas antiguas,
y luego ya hablamos en los 90, para llegar al 2000 hubo un traslape, ¿sí? Luego, del 2000 para acá, pues ustedes ya saben mejor la historia. Entonces, hubo diferentes grupos de hermanos que, entre comillas, llamamos o entendemos que son el esclavo, fiel y prudente. Es un punto interesante que podemos analizar, que podemos eh, darnos cuenta entendiéndolo de esta forma. Porque, miren, si usted cuenta de 1919 para hoy, ya pasaron más de 100 años. Nadie vive, bueno, pocos viven más de 100 años. Pero este tema puede ser un poco enredado para algunos y no se preocupe por eso. Pero el término esclavo fiel y prudente estamos viendo que no solo engloba, no solo incluye a los, bueno, en este momento son 9 hermanos, repito textualmente, 9 hermanos, que hoy ellos son prácticamente esclavo fiel y prudente y cuerpo gobernante, ellos son las dos cosas en un solo grupo de 9 hermanos. Pero en tiempos antiguos, 1919 para acá, también hubo predecesores de estos hermanos, de estos 9 hermanos actuales, que formaron el esclavo fiel y prudente. Es un punto interesante que podemos apreciar en retrospectiva al analizar estos entendimientos, estas formas de interpretar o de entender lo que dicen las sagradas escrituras. Y bueno, ha cambiado, estos entendimientos van cambiando y en el futuro pues veremos que otros entendimientos, que otras interpretaciones van a ir teniendo. Pero el punto es que gracias al trabajo que otros habían hecho, como una carrera de relevos, para preparar el camino, quienes comenzaron a viajar por él pudieron aprender más sobre Jehová y sus propósitos. También pudieron hacer los cambios necesarios para agradar a Dios. Y claro, Dios no esperaba que hicieran todos los cambios de un solo, de golpe, pero Él ha ido purificando a su pueblo a lo largo de los años. ¿Cómo? Hay cosas que nosotros hoy consideramos, por así decirlo, pecados graves, faltas graves que ni se nos ocurriría hacer, pero hubo tiempos en los que habían cosas que los hermanos consideraban normal. Y así como se aprecia en la imagen, un camino que se va abriendo poco a poco, se va afinando, se va estableciendo, ¿sí? Es un proceso, es gradual, como puede verse en la imagen. Entonces, mire, en 1927 a 28 se entendió que la Navidad es una celebración pagana, ¿sí? Luego se habló de los cumpleaños que ya no se iban a celebrar, pero hubo una época en la que en Betel y en general los hermanos celebraban la Navidad y los cumpleaños. 1928 a 36, poco a poco se dejó de usar la cruz. De hecho, el hermano Russell, uno de los símbolos que él puso en las primeras revistas, era una cruz dentro de una corona. Bueno, eso también tiene un simbolismo, un significado. No voy a hablar de eso en este video. Los que saben, ya lo saben, ahí lo voy a dejar. Pero ahora ya no. Ahora, si alguien sale usando una cruz, eso sería un escándalo, algo garrafal, algo impensable. Entonces se da cuenta cómo al principio, así como este camino escabroso al principio, poco a poco se fue afinando, ¿sí? 1931 ya no nos llamábamos estudiantes de la Biblia, sino testigos de Jehová. Esto quiere decir que el hermano Russell, el hermano Rutherford, en un principio no se llamaban testigos de Jehová, se llamaban estudiantes de la Biblia. Luego se les llamó russellistas, luego rutherfordistas, y necesitaban un nombre original y se adoptó en el año de 1931 el nombre que hasta la fecha mantenemos. 1938. Había una dinámica diferente, una metodología diferente en cuanto a procedimientos de organización, en cuanto a cómo funcionaban las cosas en la congregación. Imagínese que se hacía una votación para elegir a los ancianos. Hoy no funciona de esa forma. Es un proceso, por así decirlo, más privado.
Y bueno, ahí se fue refinando. 44 al 45 se aclara la postura de la santidad de la sangre. De hecho, hubo una época en la que se prohibía el tema de los órganos, por ejemplo, donación de órganos, y luego se aclaró de que era un asunto de conciencia, pero lo de la sangre se mantiene hasta nuestro tiempo. 52. Se destacó y se entendió lo de la expulsión. Bueno, de hecho, hubo una época en la que los hermanos fumaban pipas, tabaco, y era normal. Pero entre estos años se dijo que eso ya no iba a ser permitido y que tenían un tiempo, un plazo para dejar esa práctica, y si no lo dejaban, iban a dejar de formar parte de la congregación. 56. Se entendió que el matrimonio era unión sagrada, así que no era solo una unión de hecho, o que no podían tener muchas esposas, o aventuras sin estar casados. 72. Las congregaciones empiezan a ser dirigidas por un cuerpo de ancianos en lugar de un solo anciano. Bueno, lamentablemente, ese fue el precedente, ahí se estableció, pero es una costumbre que hasta en nuestros días se observa que hay hermanos que necesitan delegar sobre uno solo que tome las decisiones. Pero eso, repito, es antiteocrático y antibíblico. Pero lamentablemente, pues sigue pasando y ese ya es otro tema. 73. Se entendió que el consumo de tabaco es un pecado grave, lo que les comenté hace un momento. 76. Se dan instrucciones sobre qué tipos de trabajos son aceptables para los cristianos. 2000. Se analiza en detalle el uso de fracciones sanguíneas. 2006 y 2012. Se deja muy claro que ver formas repugnantes de pornografía es un pecado grave. Y bueno, son tan solo unos ejemplos, no son los únicos ejemplos. Y ahí está. Vemos cómo desde un comienzo hasta la fecha ha habido cambios en procedimientos de organización, temas doctrinales, interpretaciones de la Biblia, etcétera, etcétera. Y los hermanos reconocen con humildad que ellos no son perfectos y que no son inspirados y que pueden equivocarse en temas de doctrina y de organización. Es algo que apreciamos, agradecemos la humildad con la que ellos reconocen esto. Para más información, tan solo escriba en el buscador de nuestro sitio de internet esclavo fiel y prudente o cuerpo gobernante, y ahí le aparecerá más información de la que estamos comentando. El camino de la santidad sigue abierto. No está de más decir que esto ha ayudado a muchas personas. ¿Qué trabajos de mantenimiento se han hecho en el camino de la santidad desde 1919? Bueno, tenemos Isaías 48:17, un texto muy conocido, donde Dios dice: Yo Jehová soy tu Dios, aquel que te enseña por tu propio bien, el que te guía por el camino en que debes andar. 60:17. Traeré oro en vez de cobre, plata en vez de hierro, cobre en vez de madera y hierro en vez de piedras. Nombraré a la paz como tus supervisores y a la justicia como tus encargados. Bueno, el recién nombrado esclavo fiel y discreto en aquel entonces, en 1919, se puso manos a la obra. En el 1921 publicaron el libro El arpa de Dios, un libro pensado para ayudar a la gente a conocer verdades bíblicas. No fue el único libro que se publicó, también estuvo El misterio terminado y hubo otra serie de libros con diferentes temas que hoy estos libros no están a nuestro alcance. Algunos lo tienen en su biblioteca antigua, pero se darán cuenta de que son otros temas, completamente otros temas. Y es interesante ver cómo en aquel entonces se pensaba, se entendían las cosas de una forma y hoy de otra forma, y estoy seguro que en el futuro esto irá cambiando. Se distribuyeron casi 6 millones de ejemplares en 36 idiomas, muchos aprendieron la verdad gracias a esta publicación. Era el alimento espiritual al tiempo apropiado en cada momento.
Y hace poco, mire, ya saltándonos más de un siglo, de 1921 para acá, el manual de estudio, el libro Disfrute de la vida, está ayudando también a muchas personas para andar en el camino que conduce a la vida. Jehová ha utilizado a su organización, más de 8 millones de siervos en todo el mundo, para dar este alimento espiritual a las naciones, a las personas, y por supuesto hay un grupo de 9 hermanos con sus comités, etcétera, etcétera, que preparan estas publicaciones. 17 y 18. ¿A dónde lleva el camino de la santidad? Bueno, mire, para quienes tienen la esperanza celestial, los lleva al paraíso de Dios en el cielo. Para los que esperan vivir en la tierra, los lleva al final del reinado de 1000 años, es decir, al paraíso terrestre. Si usted está andando por este camino, no mire hacia atrás, no sea de los que se rinden, de los que se hacen para atrás. Siga adelante, un día a la vez, hasta completar su viaje hacia el nuevo mundo. Algunos solo recorren una distancia corta porque deciden abandonar este camino. Mire, la Biblia usa muchas veces el término camino para destacar un estilo de vida. Por ejemplo, aquí estamos viendo el camino de la santidad. Es un estilo de vida guiado por los principios bíblicos. Nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Así que notamos como camino de santidad, Jesús es el camino, también el estilo de vida, el ejemplo del Cristo, también es parte de nuestro camino. Así que es muy importante que sigamos en este camino, en este derrotero, en este estilo de vida. No es una máscara. Y bueno, esto es muy importante. Bueno, ya terminamos este estudio. Vamos a pasar a las preguntas de repaso. La primera pregunta. ¿Qué era el camino de la santidad en el caso de los judíos y qué implicaba para ellos? Bueno, estamos viendo que esto representaba un estilo de vida limpia, apartada a los ojos de Jehová, apartada del pecado de que Él les establecía en los mandamientos, principalmente en los 10 mandamientos y luego en los más de 613 preceptos, ¿sí?, que están en Deuteronomio, en Números, Levítico, etcétera, etcétera. Él guió a su pueblo a través de sus mandamientos y la parte terrestre de su organización, apartados de las enseñanzas de Babilonia. Recuerde, Babilonia es confusión, curiosamente, es un nombre simbólico muy significativo, así también de toda práctica inmunda, espiritista, inmoral. Y esto no solo implicó que estuvieran separados de ellos, sino que se trasladaran nuevamente a Jerusalén y reconstruyeran el templo. Para ellos implicó cambiar o abandonar una vieja personalidad con sus prácticas, aprender nuevamente y obedecer los mandamientos de Dios y también el idioma hebreo. En tiempos modernos, desde 1919, millones han salido de Babilonia la Grande y han comenzado a andar en este camino. Todos debemos mantenernos en este camino. ¿Cómo se preparó el camino de la santidad de tiempos modernos y cuándo se abrió? Bueno, cientos de años antes de 1919, Dios utilizó a hombres como William Tyndale y hubo otros más para que despejaran el camino. Por así decirlo, ellos hicieron obras o trabajos espirituales en el camino para que más tarde personas de buen corazón pudieran salir de Babilonia la Grande y entrar en el paraíso espiritual donde la adoración pura se había restaurado. La impresión, la traducción y la investigación, la comparación para entender la Biblia, sí, fue importantísima. El hermano Russell y sus compañeros usaron ayudas que otros habían publicado antes. ¿Quiénes andan por el camino de la santidad hoy en día y cuál es su destino final? Toda aquella persona que guarde y respete los mandamientos de Dios que están en las Sagradas Escrituras
esa persona está apartada, está andando en ese camino de la santidad. Hoy más de 8 millones de siervos, de testigos en todo el mundo se están esforzando por hacerlo. Individualmente, sí, hablando estrictamente por mi persona, es algo que solamente Jehová sabe cómo estoy yo individualmente y Él sabe cómo está usted y cómo está el resto de hermanos. Pero no debemos preocuparnos por cómo está aquel hermano o aquella hermana, si está haciendo o no está haciendo, porque eso Jehová lo sabe mejor que nosotros. Debemos preocuparnos por cómo estamos nosotros individualmente hoy delante de Jehová. Eso es lo más importante. Si estamos realmente separados, apartados, y no tenemos que, por así decirlo, preocuparnos por complacer a hombres, sino por complacer a Jehová. Eso es lo más importante. Lo fue en tiempos de Israel, en tiempos del Israel bíblico, y lo sigue siendo en tiempos modernos. Si llegaron a esta parte del video, quiero darles las gracias por acompañarnos en esta transmisión. Muchísimas gracias, hermanos, los queremos mucho. Hemos podido reflexionar sobre este punto tan interesante de más de 100 años de trascendencia en tiempos modernos y siempre seguiremos aprendiendo más con la ayuda de Jehová. Quiero enviar saludos cordiales a algunos hermanos que nos han estado escribiendo y apoyando. Hermana Anamar Perla, Carlos Zúñiga, Judith Pires, Paul Rinza Cruz, Esperanza Ríos Román, Artur Pérez, Cedit Maldonado. Que Jehová les bendiga, les prospere y les guarde. También quiero saludar a nuestros siguientes hermanos: María Juca, Ovilma Martínez, William Tobon. Vamos aquí a Claudia Estrella. Saludamos a Victoria Gamarra de Argentina y ella nos pide algo especial y con mucho gusto. Hermana Victoria Gamarra, queremos saludar a sus 3 amados hijos. Ellos son Josías, Miguel Ángel, Ezequías Jerónimo y Pablo Gabriel. Están en Buenos Aires, Argentina. Queremos saludarlos, que Jehová les bendiga, les siga prosperando, cuidando y les ayude a apoyarse, a apoyar a su familia, a apoyar a sus padres, como familia. Que Jehová les bendiga, les cuide y muchas gracias por su comunicación. Saludamos a Ana Camila, Elti Paz. Muchas gracias, Elti. Igualmente, saludamos a María Basurto, Miriam Juyó, Esther Prieto, Petronas Arévalos, Petronilo Trujillo, Patricia Huerta, Zulay González, Teresa Ortiz Mena, Jennifer Franco. Así que muchísimas gracias, hermanos, por su comunicación. Que Jehová les bendiga, les prospere y les cuide. Bendiciones y hasta la próxima.